Aquí comienza la revisión de la agenda económica PM de este miércoles en CNN Chile. Y tal como se lo adelantamos, se concretó la reunión de las máximas autoridades de comercio exterior, tanto de Chile como de Estados Unidos. De parte de nuestro país, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, se reunió con su par estadounidense. Esta es la primera cita oficial luego de que comenzara la guerra de aranceles, donde recordemos que a Chile se le aplicó un 10%, a pesar del Tratado de Libre Comercio que hay entre ambos países desde 2004. Natalia Muñoz nos muestra lo poco que pudimos conocer de esa reunión y también cómo sigue la agenda de reuniones para abordar ese tema. Primer acercamiento oficial entre Chile y Estados Unidos. Tras la imposición de aranceles por el gobierno de Donald Trump, fueron las máximas autoridades de comercio exterior de ambos países las que se reunieron en Washington. Una cita que, según el gobierno, se cumplió el objetivo. Acordamos trabajar en una hoja de ruta conjunta que nos permita avanzar en materias de barreras no arancelarias, comercio digital y seguridad económica, en el marco también de lo establecido en nuestro acuerdo de libre comercio vigente desde el 2004. Fue más bien una reunión exploratoria con un buen precedente. Chile es el primer país de América Latina que llegó a la oficina del representante comercial norteamericano. La primicia se debe en gran parte al Tratado de Libre Comercio, que hasta antes del Día de la Liberación mantenía sin aranceles las exportaciones entre ambos países. Acuerdo vigente hace 2 décadas y que comenzó a gestarse con el gobierno del expresidente Eduardo Frei. Chile tiene que negociar y la base es el Tratado de Libre Comercio. Eso ya lo firmamos hace muchos años. La primera vez que firmamos con el presidente Clinton fue el año 94. Después el Congreso americano no fue muy proclive a darnos el fast track, por lo tanto nos demoramos casi 10 años. Mientras tanto hicimos tratados con todos los países del mundo. Y eso es lo que protege a la economía chilena hoy día. Protección que tiene Chile y que podría eximir el arancel del 10% impuesto actualmente. Hay otro buen precedente. Canadá y México también mantienen un TLC con el gigante norteamericano y no se les aplicó impuestos. Es una muy buena señal que en medio de las múltiples solicitudes por parte de muchos países de reuniones para discutir el tema arancelario, se haya acogido esta solicitud de consultas entre Chile y Estados Unidos. Hay que procurar que se respete el Tratado de Libre Comercio. Que Estados Unidos levante los aranceles no va a ser inmediato. La delegación nacional ya fijó 2 reuniones más antes de que termine este primer semestre. Además, las negociaciones continuarán el próximo 12 de junio aquí en nuestro país, con la reunión de la Comisión Administradora del TLC Chile-Estados Unidos, cita que será en Santiago. Chile tiene una estrategia para enfrentar esta coyuntura que da cuenta de las distintas dimensiones de la misma, que no está concentrada solo en las negociaciones con Estados Unidos, tiene que ver con la diversificación de su comercio, con la ampliación de los mercados a los cuales llega. Tiene que ver también con lo que requerimos en la economía local para contrarrestar o mitigar los shocks que nos lleguen de afuera. Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile. El producto más afectado es el salmón chileno, ya que 40% de los envíos van al país norteamericano. Luego le siguen las exportaciones de frutas frescas, donde el 36% del valor total va hacia allá. Gremios que ya miden los primeros efectos. Revisamos los efectos, la estrategia y los futuros pasos que el gobierno de Chile junto con el sector productivo va a realizar para tratar de levantar el arancel, como también, y lo mismo en la reunión de ayer en la Cámara de Diputados, levantamos las brechas y todo lo que hemos llamado como los aranceles invisibles y que tienen que ver con todas las trabas normativas que debemos acelerar ahora. Tenemos que ser muy cautos. Tenemos que ser muy inteligentes para abordar esta nueva situación arancelaria. Cuidar nuestras relaciones con China, cuidar nuestras relaciones con Estados Unidos. Tenemos un TLC firmado con Estados Unidos donde hay un capítulo para resolver cualquier controversia. En tanto, el principal producto de exportación de Chile se mantiene en suspenso. Donald Trump evalúa aranceles al cobre, donde si bien ahora el metal rojo se exime del 10%, ha traído incertidumbre. Costaría más caro el cobre de los países en los cuales se les ponga el arancel, por lo tanto Estados Unidos tendría que pagar más, pero probablemente eso hace regular el precio del mercado en general en todas otras partes del mundo. Y además, como esta guerra comercial fundamentalmente China juega un papel importante y Chile exporta
mucho cobre a China, creo que también puede tener alguna complicación en esa línea. Adoptar todas las medidas posibles y al alcance para poder negociar y ver cómo aminorar el tema de los efectos que nos puede provocar los aranceles. En el caso nuestro, la economía chilena es muy chica comparado con las grandes economías del mundo. Los aranceles que se están hablando aquí son relativamente bajos comparativamente con las otras economías, igual nos pueden afectar. Reacciones positivas tras el diálogo directo con Estados Unidos. Las conversaciones entre ambos países seguirán en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cita a la que asistirá el ministro de Hacienda la próxima semana en Washington. Generalmente, cuando hay mucha incertidumbre económica, el dólar ha sido un activo de refugio al que acuden los inversionistas. Sin embargo, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, señaló que hoy por hoy el dólar ya no es ese activo de refugio. Así lo dijo en un encuentro organizado por Capitalia esta semana. Que a diferencia de lo que generalmente el dólar era el refugio mundial, la gente se refugiaba en el dólar. Cuando había incertidumbre en el mundo, el dólar se apreciaba. Ahora ha sido al revés. Ahora hay una tremenda incertidumbre en el mundo, la mayor incertidumbre que hemos tenido prácticamente desde que llevamos estadísticas, y el dólar se deprecia. Porque la gente ahora tiene miedo. Ya no es refugio Estados Unidos, porque en Estados Unidos el piloto está medio haciendo piruetas muy difíciles. ¿Cuánto se desacelera Estados Unidos? Va a ser cuánto baja la tasa de interés de la Reserva Federal, si la tiene que bajar mucho más que la que tiene que bajar el Banco Central chileno para llevar la inflación a la meta, y porque la economía no se desacelera tanto como en Estados Unidos. En ese caso, claramente lo que va a pasar es que el peso se va a depreciar, se irá hacia arriba. Cambiamos de tema porque unos pocos minutos después de que terminara la agenda económica PM del martes, el Senado aprobó el fraccionamiento a la pesca en sus distintas pesquerías y en las distintas regiones. Sin embargo, como hubo cambios respecto a lo que aprobó la Cámara de Diputados, el proyecto volvió a la Cámara Baja para un tercer trámite. Uno de los aspectos fundamentales es que se rechazó licitar cuando aumente la cuota para la captura del jurel, como sucedió ahora. Veamos algunas reacciones. Hemos propuesto como Ejecutivo una reforma ambiciosa que hace una distribución importante hacia el sector artesanal, pero también lo hace cuidando el sector industrial, porque entendemos que tiene que haber un equilibrio en el país. A pesar de todo el debate que aquí ha existido, la gran mayoría de las votaciones han sido por amplísimas mayorías, que es lo mismo que ocurrió en la Cámara de Diputados y Diputadas, a donde ahora vamos a ir para el tercer trámite. Es decir, genera mucho debate, pero cuando uno discute de manera transparente, con mucha participación en todas las comisiones, tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado, finalmente se logran mayorías amplias que nos van a permitir tener una legislación legítima y mucho más justa para nuestro país. Lo logramos, estoy muy agradecido, es una lucha que llevamos hace mucho tiempo. Yo personalmente voy a ser súper humilde y voy a decir una verdad. Yo no tenía mucha confianza, y se lo dije en innumerables ocasiones al subsecretario de Pesca y al Ejecutivo. Hubieron muchas intervenciones y también problemas que tuvimos con ellos. Pero de verdad ahora me pongo bien los pantalones como pescador artesanales y le doy las gracias a este gobierno, que fue el único gobierno que puso la discusión sobre la mesa, el gobierno del presidente Gabriel Boric. Así que estamos muy orgullosos y muy contentos de haber ratificado una demanda histórica de la pesca artesanal, en especial del jurel, que en nuestra región fue bypaseada y lastimada, y hoy se hace justicia en este Parlamento. Esto sigue generando incertidumbre en el sector, postergando inversiones y generando incertidumbre particularmente en trabajadores que se desempeñan con trabajos de calidad en este sector. Ayer se aprobó la disminución de la participación de la pesca industrial desde un 90 a un 70% en el jurel, y en el caso de la merluza no hubo acuerdo en el Senado y va nuevamente a discusión. Por lo tanto, manifestamos nuestra preocupación. La pesca industrial en relación con la merluza y el jurel está desarrollando productos de consumo humano que agregan valor, que generan empleos de calidad, y esta situación genera incertidumbre en una región que está complicada hoy día. Hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica analizamos la formulación de cargos que hizo la CMF contra Sartor y ex ejecutivos. Además estará con nosotros uno de los aportantes que habría resultado afectado. Lo vemos al regreso acá en Agenda Económica.
El caso Sartor sumó un nuevo capítulo porque la Comisión para el Mercado Financiero formuló cargos a ex ejecutivos. En resumen, ¿quiénes son? Pedro Pablo Larraín, Alfredo Hars, Michael Clark, el presidente de Azul Azul, Oscar Ebel, Miguel León, Mauro Valdés, Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera. ¿Qué es lo que acusa en resumen la CMF? Lo pasamos a revisar en la siguiente gráfica que hemos preparado muy resumida. Una infracción grave y reiterada a la obligación de efectuar todas las gestiones que sean necesarias para cautelar la obtención de los objetivos en el reglamento interno del fondo, en términos de la rentabilidad y la seguridad de las inversiones. Esto, según la CMF, porque la Administradora General de Fondos de Sartor ha llevado la administración de los recursos de forma manifiestamente negligente. Luego, continúa la CMF. También se proporcionó información falsa al mercado, al público y a la propia CMF, debido a que los estados financieros de los fondos Sartor Leasing y Sartor Táctico al 31 de diciembre de 2023 y otros informes intermedios de marzo, junio y septiembre del año pasado no reflejaban la real situación económica, patrimonial y financiera de dichos fondos de inversión. Eso es en resumen todo lo que informó la CMF, porque la investigación sigue en carácter reservada. Bueno, estuvo una nueva actividad este miércoles por la mañana la presidenta de la CMF. Esto fue lo que dijo respecto a los cargos. Cuando nosotros encontramos que hay un problema en una institución financiera que requiere una acción temprana para proteger justamente a los aportantes, depositantes, asegurados, dependiendo del tipo de industria, nosotros podemos ejercer, tenemos la facultad legal de intervenir una institución o de tomar medidas de supervisión. En este caso en particular, esas medidas de supervisión se tomaron porque encontramos que en esta entidad teníamos conflictos de interés que se manifestaron a través de la inversión en instrumentos relacionados con los administradores, directores. Cuando ya vamos a llegar a una etapa sancionatoria, eso sigue un proceso en el cual se investigan estas potenciales infracciones de norma. Y para eso la unidad de investigación es la que interviene, hace la investigación propiamente tal, llega al convencimiento de que efectivamente hay mérito para una formulación de cargo, lo que ocurrió en este caso, y el Consejo, en este caso en particular, decide hacer esa formulación de cargos pública. Eso no es tan habitual, a veces la formulación de cargos se mantiene en reserva hasta que ocurren los descargos y finalmente se decide por una sanción. Por lo tanto, esto todavía está en proceso, hay distintas personas involucradas justamente en la formulación de cargo, además hay un embargo sobre las acciones de Azul Azul, pero siempre pensando justamente en la protección de los aportantes y la protección del mercado. Hubo respuesta de Sartor por parte de quien los representa legalmente. Revisemos lo más importante de ese mensaje, citado por el diario Pulso. Ahí lo vemos. En los próximos días se van a presentar los descargos que confirmarán, según ellos, que la intervención del liquidador de la CMF ha sido ilegal, abusiva y sin debido proceso, causando un gran perjuicio a aportantes chilenos a costa de un traspaso de beneficios al grupo peruano Credicorp, que intentó realizar una toma de control hostil y a que han demandado en arbitraje. Sigue el abogado Sartor, nuevamente citado por Pulso. Los préstamos a relacionados sí están permitidos en la ley chilena, que generaron beneficios a los aportantes, se cumplieron los reglamentos y los hechos descritos se relacionan con eventuales faltas o supuestas negligencias más que otras cosas. Ellos, según ellos, van a demostrar que los descargos, que la información que se entregó al mercado fue la misma que validaron tanto el regulador y los auditores, entre otros. Queremos conocer la experiencia de quienes podrían haber sido los afectados en toda esta historia. El contacto ahora es con Manuel José Correa, quien es un aportante en los fondos de Sartor y que representa al grupo de los otros aportantes. Manuel José, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Aquí te mando un gran saludo desde Punta Arenas y justamente representando a un comité de aportantes que representa asimismo a casi 300 aportantes que están a lo largo del país. Cuéntanos un poco al menos tu historia. ¿Desde hace cuánto tiempo que has hecho aportes a Sartor? Partamos por ahí. Bueno, yo soy un cliente más o menos desde sus inicios, hace ya unos 10 años, invirtiendo en distintos fondos de inversión con Sartor, como cientos de otros ahorrantes o aportantes.
hay que pensar que estos fondos no son fondos calificados, es decir, cualquier persona, aquí hay conserjes, jubilados, profesores, personas comunes y corrientes, como también emprendedores y empresarios que han invertido en estos fondos. Y la verdad que durante todos estos años nosotros no tuvimos ningún problema hasta que nos enteramos por la prensa y hecho esencial de la intervención de la CMF contra la jefe Sartor. Antes de eso, entonces, ¿ustedes nunca vieron nada irregular? ¿Se hacían los aportes y en el momento que el fondo lo permitía se podían hacer rescates o seguían haciendo aportes? ¿Más o menos cómo funciona una AGF? Sí, absolutamente. En eso hay que ser bien honesto. Yo he conversado con cientos de aportantes en forma directa. Hemos formado asambleas para conversar de este caso y tomar decisiones. Y la verdad que no me he encontrado con ningún aportante que haya dicho de que al solicitar un rescate no se haya pagado. Y hasta la fecha de noviembre, o sea, antes de la intervención de la CMF, entiendo y he visto algunos documentos al respecto que lo avalan, que Sartor habría pagado a sus inversionistas, a sus aportantes, más de 530.000 millones de pesos en los últimos años. Por lo tanto, para nosotros fue una tremenda sorpresa lo que sucedió con Sartor, y la CMF nunca nos hizo parte ni nos informó en forma anticipada de que existiese algún problema. Cuando ustedes se reunían, tú personalmente, con quienes manejan los activos de Sartor, ¿qué les decían respecto a dónde se invertían sus aportes? Bueno, las informaciones son más bien generales, sí, que se invertían en documentos de deuda con empresas, con factoring, tipo también inmobiliario. Personalmente alguna vez yo fui a ver una de esas inversiones en Midmall, que es un outlet que se encuentra en la comuna de Maipú. Por lo tanto, en general, los aportantes sí tenían o confiaban, ¿no es cierto?, en la administración de Sartor hasta que ocurrió esto. Para tenerlo muy claro, si no hubiera sido por la publicación de la propia CMF y por demandas, por ejemplo, del grupo económico Credicorp, ¿ustedes podrían haber seguido igual que siempre, sin mayor novedad que lo que tú nos planteabas? Sí, absolutamente. Nosotros no estábamos enterados de ningún conflicto. También hay que pensar que por años la Sartor estaba justamente vigilado, supervisado por la Comisión de Mercado Financiero. Existían auditorías, una serie de mecanismos de control, y nunca había habido algún ruido o alguna sanción, ni siquiera una multa contra la administración. Por lo tanto, nosotros no teníamos ningún antecedente y todo lo contrario. Nosotros veíamos que nuestros fondos rentaban y que también cada vez que solicitábamos un rescate se producía en tiempo y forma. Si nosotros, aquí yo creo que quiero mencionarlo, Nicolás, hay dos grandes cosas. No estoy haciendo una defensa de Sartor o de la anterior administración, porque creo que eso tiene que investigarse, y para eso estarán la Corte, la justicia, que va a dirimir si tienen responsabilidad o si hicieron un mal uso, ¿no es cierto?, de nuestros dineros. Pero por otro lado, la Comisión de Mercado Financiero, las decisiones que tomó en ningún caso han sido considerando el mejor interés de los aportantes, y en eso hay un acuerdo, una impresión, bastante amplio en los aportantes de Sartor. Creo que nosotros realmente la CMF fue como un elefante que se metió en una cristalería a romperlo todo. No cuidó nuestro mejor interés. ¿Tú criticas entonces el actuar de la CMF, uno cuando paralizó las operaciones de Sartor y luego cuando nombró al liquidador que efectivamente tiene que hacer eso, los distintos activos, incluidos los fondos de ustedes, venderlos, por así decirlo, al mejor postor? Exactamente. Nosotros desde un principio, cuando ya detonó este problema, nosotros nos empezamos a organizar. Piensa que estamos atomizados, nunca nos hemos conocido entre nosotros, y hoy tenemos un grupo de aproximadamente 300 personas. Nos tomó tiempo organizarnos, pero llegamos a la CMF y al liquidador
para presentarnos en forma organizada y ser parte de las decisiones que, de hecho, la ley única de fondos nos respalda, digamos, la ley considera que los interesados, que somos nosotros, los dueños del capital, los ahorrantes, tenemos que ser parte del proceso y se debe considerar nuestras posturas. Y tanto el liquidador como la CMF han sido totalmente herméticos, han ignorado totalmente nuestras propuestas y nosotros siempre hemos postulado que los fondos ya intervenidos por la CMF fuesen traspasados a otra administración, a otra AGF del mercado, justamente para poder proteger el valor patrimonial de nuestras inversiones. Pero la CMF simplemente se ha negado o no ha respondido a nuestros requerimientos. Por lo tanto, nosotros tenemos una impresión, estamos muy desilusionados de este organismo público y más bien tenemos una profunda desconfianza respecto del actuar de la CMF y del liquidador. Manuel José, mi última pregunta. Me da la impresión con tus respuestas de que, al menos tu caso, estás más desilusionado de la CMF de lo que realmente pudiste percibir por parte de la gestión de Sartor. Sí, absolutamente. Mira, como te decía hace un momento, no hago una defensa de Sartor porque creo que todo tiene que investigarse y una vez, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Aquí pasó algo muy extraño y que creo que no se respetó el debido proceso, porque se partió con una sanción, la más gravosa que pueda existir, que es la liquidación de esta AGF, y todo lo que ha hecho la CMF con el liquidador ha sido tomar decisiones que llevan a la liquidación de nuestro patrimonio, y eso es la peor decisión que se puede hacer con nuestros recursos. Entonces, obviamente que lo de Sartor se tiene que investigar, pero la CMF ha sido muy obtusa y creo que no ha dado la protección. Aparte que habla desde un principio de conflictos de interés entre los socios de Sartor, pero siempre omite o bajo su criterio encuentra que no hay conflictos de interés, por ejemplo, del liquidador que antes trabajó o estuvo relacionado a Credicorp. Manuel José Correa, representante de quienes han aportado en todo este tiempo a los fondos de Sartor, muchas gracias por estar en Agenda Económica, muy interesante tu perspectiva y bueno, esta historia todavía tiene mucho paño que cortar. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. De esta forma terminamos la Agenda Económica de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.